calma, radicales, se le podría decir. Bueno, está el país en estos momentos previos a las elecciones nacionales de octubre. Entre Ríos debe renovar 5 bancas en la Cámara de Diputados, las 3 bancas en la Cámara de Senadores, y los partidos están dándose, distintas discusiones. Sobre el PJ hablábamos hace un rato, voy a ampliar luego, y la Unión Cívica Radical también está en un proceso en donde, eventualmente tiene que elegir candidatos, pero también tendría que decidir si la Libertad Avanza se incorpora o no a la alianza Juntos por Entre Ríos, o si la UCR queda en esa alianza, si los libertarios se incorporan, qué sé yo. Todas estas discusiones que no sé si las estoy explicando bien o no, pero para conversar sobre ello es que llamamos a Karina Llanes. Karina, buen día. ¿Cómo estás? Flor Gómez, Nacho Contra, Exefles, la calma de los perdedores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hablo con Ezequiel o con Nacho? Ezequiel, Nacho está a mi derecha y Flor te saluda en un segundito. Sí, ya hablé con Flor. Bueno, un agrado este llamado, y la verdad que cuando me escribieron que me iban a contactar de la Radio Costa del Paraná, me puse muy contenta porque, es una radio a la cual le tengo mucho aprecio y la tengo sintonizada siempre, así Bueno, que bueno. no, Sí, acá estamos en clima institucional que se está viviendo, de cara a las futuras elecciones, por supuesto. hubo una reunión de los radicales de Paraná, en donde, al menos según una comunicación, 3 grupos de lo más importantes: Alternativa Radical, la LIRER, que era la línea entrerriana, línea radical Entre Ríos, que era el espacio del montielismo, y el MUR, Sí. el que formas parte, muy referenciado con el apellido Barisco. Se juntaron y empezaron a discutir, y además conformaron un plenario que presidís vos. Sí, en Este, realidad la carta orgánica nuestra, ustedes sabrán que los radicales somos muy institucionales y sí. tenemos organismos de decisión. Dentro de la carta orgánica se contempla que se generen los plenarios departamentales. Paraná tiene su propio plenario, que sería como para explicarlo en palabras fáciles, sería como el Congreso de Paraná, ¿no? Y esto es solo Paraná Capital. Esto es solo Paraná Capital, y lógicamente que se habló o se dieron los debates de cara al futuro Congreso Partidario, que es ahí donde se tomarán las decisiones, o El, esperamos el que se 28 de tomen. junio. Sí, así es, El sí, sí. 28, hago un stop ahí, Karina. Para el 28 de junio, lo que dice la conducción es que el único tema que tienen es el momentos constitutivos del Congreso, es decir, elegir autoridades, y que van a tratar de evitar la discusión por la incorporación o no de los libertarios. En realidad, justamente un poco se conversó esto en el plenario porque todavía no se ha enviado el temario. Eh, Lógicamente que los radicales, por lo menos de Paraná, la expresión general fue que esperamos que los debates partidarios se den adentro del partido en las instancias de un congreso, Ujú. ¿no? Esperamos que no sea solamente, o por lo menos hablo en nombre propio, yo también soy congresal, así que Ujú. espero que no solamente sea para definir una mesa, sino que realmente las decisiones partidarias se tomen en los organismos donde hay que tomarse, que son en el Congreso, debatiendo todos como corresponde. Bueno, Porque sí, más allá de si es el 28 de junio o es unos días más adelante, el Congreso lo va a tener que definir. el Congreso está convocado para el sábado 14 de junio, ¿14 no era en 28? Villaguay. Ah, no, perdón, sí, 28 de junio, 28, sí, 28. el 14 fue, sí, perdón, el 28 de junio en Villaguay, Ajá. así es, sí, está convocado para ahí. A mí en verdad todavía no me ha llegado el temario. Sí, en lo que se habló dentro de del plenario fue que, se le solicitaba a los congresales de Paraná, por lo menos, que presenten en caso de que no hubiera un temario que contemplara todas estas situaciones, que sí los congresales se unan y lo presenten para dar tratamiento ahí. Claro.
Claro. Bueno, de todos modos, eso pueden hacerlo los congresales. Si lo vota una mayoría Sí. especial, se trata ahí, y si no, queda para muy inmediato, porque tampoco hay tanto tiempo. Sí, Así sí, que sí. llegado ese momento, o a qué conclusión llegaron ustedes desde el plenario o en el plenario? Y a ver, por eso te digo, el plenario no puede definir Ah, lo que se va a tratar en el Congreso, ¿no? no. El Congreso es un organismo aparte, pero sí las voces acá, por lo menos en Paraná, habían Ujú. grandes acuerdos. A ver, por lo menos había algo que estaba muy claro por parte de la mayoría, de que el radicalismo es muy crítico con lo que es el gobierno nacional. Eh, y bueno, lógicamente, hablo en nombre propio, a mí no me Sí. gustaría armar una alianza con la Libertad Avanza, en esto hablo en nombre propio. Ujú. Pero bueno, también entendemos que, así como en su momento, esto también, nosotros somos un partido institucional, entonces las decisiones las decisiones se definen en la institución. Ujú. Y para eso están estos organismos. A ver, en su momento estaba antes de la constitución del Cambiemos, eso se decidió en un organismo institucional, ¿no? Entonces, quienes estaban en contra, una vez que eso se define y se vota, tienen que acompañar, así nos manejamos nosotros dentro del partido. Ujú. Entonces, bueno, hay personas que estamos en contra de ese acuerdo, hay personas que seguramente estarán a favor, eh, pero bueno, es importante que que en el Congreso se puedan definir esas decisiones, porque bueno, a ver, después uno acompaña lo que la mayoría define, Sí, pero lo Claro, importante es que sea la mayoría quien lo defina, no una mesa, ¿no? claro, 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 claro. claro. Karina, Florencia ahora, y quería consultarte en este caso en la lectura que hacen, ¿no? Para estar en contra de una alianza con la Libertad Avanza. La verdad es que las razones sobran. Ha habido, en verdad, ¿no? Una serie de improperios muy, pero muy severos contra diferentes figuras del radicalismo en boca de el presidente de la Nación y demás funcionarios también que lo acompañan. De maneras bastante desagradables, pero independientemente de esas cuestiones discursivas, preguntarte si en la práctica también hay cuestiones que notás que efectivamente hay una gran diferencia en el programa político que tiene la UCR. O sea, ¿en qué basan esta lectura que hacen para estar en contra de la alianza con la Libertad Avanza? Bueno, a ver, en cuanto a cuestiones ideológicas, son totalmente antagónicas las del gobierno nacional con las del radicalismo. La manera de leer la educación, sobre todo, fundamentalmente, las decisiones que se toman en relación a la salud, a las cuestiones previsionales, realmente yo creo que nosotros estamos en la vereda total de enfrente a eso, ¿no? Pese a que algunos legisladores puedan acompañar, y eso también decirlo. El tema es Uh-huh. que, a ver, uno entiende por ahí que una cosa son las decisiones electorales y otra cosa son después, uno podría decir, bueno, se hace un frente electoral, ¿no? Que es una estrategia, si se quiere. Pero después, bueno, cada legislador deberá votar de acuerdo a su ideología partidaria, y eso por ahí no pasa, lamentablemente. Entonces, yo creo que esa es la complicación que hay, porque verdaderamente el radicalismo es muy antagónico a las decisiones, bueno, ni hablar de estas cosas que vos decías, Flor, en Uh-huh. relación a las faltas de respeto que se han hecho a la historia partidaria, que es una vergüenza, eh, que yo creo que ni el kirchnerismo ha dicho esas barbaridades, No, no. y el presidente Javier Milei ha tenido unas declaraciones muy lamentables, ¿no? En relación a figuras tan importantes para nuestro partido. Pero bueno, pese a eso, también las decisiones políticas que toma este gobierno son antagónicas a las que podríamos tomar nosotros, y la forma de pensar, ni hablar, empezando por el tema de la educación pública, cómo se manejan en relación a las universidades, las cuestiones en relación a la salud, estas cuestiones de, bueno, cerramos RISAM, cerramos hospital, no, son cosas que están muy lejos a nuestro pensamiento Mm. y a nuestro modo de pensar una sociedad. Así que en verdad yo creo que no, me cuesta hasta pensar cuáles son los puntos en común. Es muy probable que se termine dando la alianza o el término que después se utilice, pero
la alianza entre el gobierno provincial o entre Frigerio y la Libertad Avanza. En ese caso, insistirían, al menos desde tu perspectiva, aunque sea personal, pero como congresala, en esto que estás diciendo, en una negativa a integrar ese espacio. A ver, yo lo que entiendo es que si el Congreso decide que no hay posibilidades de hacer un acuerdo con la Libertad Avanza, el radicalismo no podría hacerlo, ¿no? Si eso es una decisión del Congreso, el radicalismo no podría hacerlo. Ahora, si el Congreso decide que se integre, y los radicales lo tenemos que hacer, ¿no? Por una cuestión institucional, porque así se organiza nuestro partido. Uh-huh. Pero las decisiones partidarias no pueden ser pasadas por alto. Uh-huh. Entiendo. Por eso son definiciones que son importantes verdaderamente que las tomen los congresales y no una mesa. No, bueno, es que se tiene que dar por el Congreso de todos modos, no hay chance de que no sea así, me parece. Sí, me parece hasta una falta de respeto a la historia partidaria, ¿no? Si hay algo que nos caracteriza es el debate, la búsqueda pero más allá de las discusiones que podamos tener hacia adentro, uh-huh, siempre las decisiones salen de adentro. Pero institucionalmente, digo, no hay chances de que no sea el Congreso. ¿Cómo no hay chances de que no sea el Congreso? El Congreso se tiene que hacer sí o sí. Por eso, no hay chances de que no sea el Congreso quien decida la incorporación de la Libertad Avanza. Tiene que ser sí o sí, eso solo decía. Sí o sí tiene que ser, bueno. Sí o sí lo tiene que definir el Congreso, entendemos que sí. Uh-huh. Ahora, si por una cuestión de tiempos, porque encima se nos vienen encima las elecciones internas, uh-huh, entonces, bueno, hay que ver ahí. La Carta Orgánica dice que se puede convocar un congreso extraordinario llamándolo con 30 días de anticipación. Entonces el tema con los plazos está muy complicado. Claro. Por eso es que, bueno, un poco lo que se manifestaba en el plenario era esta necesidad de que se discuta ahora. Sí, que se discuta ahora. Sí. Cuanto antes, así tengamos que llamar a un, no sé, cuarto intermedio o lo que fuera, pero que se debata ahora. Es algo que viene ahora y es algo que no hay que dilatarlo. Muy bien. Karina, bueno, gracias por conversar con nosotros. Te dejamos un abrazo y por supuesto que seguimos atentos a lo que vayan decidiendo. Bueno, un abrazo grande a ustedes y a disposición. Siempre gracias. Es un placer para mí. Muy amable. Karina Alianes, presidenta del plenario de la Unión Cívica Radical Capital, del Comité Capital de la UCR. Son las 10:53, pausa y venimos con más Malos Perdedores. Hasta las 3, estate aquí, dale. Estate, dije. ¿Qué pasa, Flasler? Estate.